Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes que hablamos de salud en Radio Marca y lo hacemos todos los días a las 3 de la tarde y hasta las 4. Luego vienen los compañeros de la pizarra. Aprovechamos muy bien el tiempo en esta hora, tengo que decirlo, porque cada semana tú terminas haciendo un resumen de la semana que hemos hecho en Cuídate y dices, madre mía, hemos aprendido absolutamente de todo. Bueno, pues esa es nuestra intención, situarnos en el camino de la salud, de la prevención y del autocuidado. Vamos con el programa de hoy. Es martes, abrimos la consulta. Va a estar con nosotros Dani Porro, osteópata, director del centro Atrio 3. Así que, vamos a ver, si tenéis lesiones, si tenéis molestias, si estáis en un proceso de recuperación, si queréis prevenir para no lesionaros, adaptar un poco el precalentamiento, poscalentamiento y entrenamiento un poco al deporte que generalmente practiquéis o a vuestro propio entrenamiento. No sé, cualquier tipo de pregunta y cuestión que tenga que ver con estos temas, esta es vuestra consulta y además os recomiendo que llaméis desde este mismo momento para reservar turno en el teléfono del oyente para poder entrar en directo a eso de las 3:30 aproximadamente, porque la próxima semana ya es Semana Santa y no vamos a tener consulta, así que pues te vas un poco más o menos apañado y con todas las dudas despejadas con Dani Porro, nuestro osteópata. Te voy a recordar el teléfono que te iré recordando durante todo el programa. 91 443 6501. Te lo repito. 91 443 6501. Llamas ya, reservas turno y entras en directo con Dani. Además, a mí me encanta hablar con vosotros y os agradezco muchísimo que confiéis en nosotros y que llaméis cada semana que estéis ahí, bueno, pues esperando un poco el tiempo de consulta para poder solventar esas dudas que podéis tener. Si no podéis entrar en directo por el teléfono, un correo electrónico, ahí podéis reservar turno, pero también enviaros las preguntas que necesitéis, un poco más concretas o dando un poquito de información para poder responderlas. El correo electrónico es cuidate@radiomarca.com, cuidate@radiomarca.com. Vamos a empezar ya con el programa de hoy. Hoy es un poco especial porque ayer presentamos junto con marca.com un nuevo podcast que se llama Ganando en Salud, Mujer, Deporte y Cáncer. En este primer episodio, bueno, pues era un podcast un poco dirigido y de la mano de la Liga F y de GSK. Ahora os explico en unos minutos un poquito en qué consistió ese podcast, cómo podéis verlo y vamos a escucharlo aquí, un trocito en el programa de hoy. Una parte hoy y otra parte mañana, bueno, pues porque creo que fue una charla muy interesante y que es importante, bueno, que escuchemos y que asimilemos todo lo que se contó en este programa. Comenzamos y rápido os cuento qué es esto de Ganando en Salud. ¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel. Mire, escuche esto. Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía. ¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900 103 104.
próximos minutos vamos a escuchar ese nuevo podcast, la primera parte, vamos a decirlo así, de ese podcast que estrenamos ayer. Lo podíais leer en marca.com, os lo contamos un poquito por encima aquí en el programa y que creo que es tan sumamente interesante. El podcast se llama Ganando en Salud, Mujer, Deporte y Cáncer, de la mano de la Liga F y de GSK. En ese vídeo podcast, que también podéis ver en vídeo, dura aproximadamente algo menos de una hora, bueno, pues estuvimos con dos protagonistas que nos acompañaron para hablar de esta situación. Por un lado, con María Vargas, directora deportiva del Atlético de Madrid femenino y directora de fútbol femenino de la Asociación de Directores Deportivos Españoles, que además es paciente oncológica. Y por otro lado estuvimos con Marcelo Ruz, secretario de AMO, que es la Asociación Mama Ovario Hereditario y además familiar también de un paciente oncológico, y que bueno, que habla desde el punto de vista de la asociación y cómo la parte del acompañamiento es tan importante a la hora de estar, ¿no?, de vivir, de convivir y de ayudar a un paciente oncológico. La verdad que todo lo que hablamos en esa charla fue tremendamente interesante. Hicimos mucho hincapié en los beneficios del deporte para cualquier paciente, en este caso de cáncer. Te prepara ese entrenamiento, ese deporte, para cuando llega la enfermedad llegas más preparado, pero luego te ayuda durante todo el proceso oncológico y desde luego para recuperarte también cuando una vez ya has terminado con todos los tratamientos, cuando ya una vez has pasado, ¿no?, toda esa carrera contra el cáncer, pues para recuperarte, para volver un poco al día a día, ¿no?, a lo que era tu vida, aunque algo te cambia y queda muy claro en este podcast, algo te cambia en tu vida y es una nueva vida, ¿no?, lo que emprende un paciente que ha pasado cáncer, pero desde luego si ha sido con entrenamiento y con ejercicio, es otra cosa, se vive de manera distinta y María Vargas lo dejó claro, lo explicó perfectamente y yo creo que es importante que lo tengamos muy en cuenta, cómo la actividad física nos puede marcar tanto en nuestra salud, en nuestro futuro, en nuestra vida y sobre todo cuando tenemos que afrontar determinadas enfermedades que siempre se toca madera y que no vengan, pero justamente cuando estamos hablando de una enfermedad, el cáncer, ¿no?, con esos datos y que nos hablan de aquí a unos años donde una de cada 2 personas, una de cada 3 personas va a padecer cáncer, pues cobra más importancia, ¿no? Es muy, muy importante que tengamos en cuenta qué nos puede ayudar a afrontar mejor esta enfermedad. Y la actividad física y el ejercicio es una parte fundamental, tanto en la prevención como luego una vez aparece la enfermedad, en esa lucha, tratamiento y pelea contra el cáncer. Vamos a escuchar esta primera parte, la segunda parte la vamos a dejar para mañana y no os lo perdáis porque de verdad que merece mucho, mucho la pena. Como digo, Ganando en Salud, Mujer, Deporte y Cáncer, y gracias a la Liga F y a GSK. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a este espacio de salud que realizamos dentro del programa Cuídate en el marco del Día Mundial del Deporte. GSK, en colaboración con Liga F, nos reúne para hablar sobre un tema de gran relevancia: la conexión entre deporte, mujer y cáncer. Es un momento perfecto para reflexionar sobre la importancia de incorporar la actividad física en nuestras vidas como herramienta no solo de prevención, sino también de tratamiento y recuperación en el caso del cáncer. Hoy abordaremos cómo el deporte puede ser un aliado fundamental en la lucha contra esta enfermedad, tanto en términos físicos como emocionales, y cómo, además, los hábitos saludables, el apoyo familiar y el entorno pueden marcar la diferencia entre la vida de las personas afectadas. Este podcast forma parte de la serie especial Ganando en Salud, que surge de la colaboración entre Liga F y GSK. GSK es una compañía biofarmacéutica innovadora que entiende que el deporte es un aliado en la recuperación de cualquier enfermedad y no solo eso, nos recuerda que el ejercicio como hábito saludable también puede ayudarnos a prevenir y adelantarnos a la enfermedad. En GSK, la campaña Me llamo Esperanza es una campaña de concienciación dirigida tanto a público general como a pacientes
donde el deporte es uno de los pilares. Hace 3 años GSK llevó a cabo la iniciativa Camino a la Esperanza, donde un grupo de pacientes y oncólogas recorrieron 21 kilómetros hasta llegar a La Esperanza en Tenerife, fomentando un estilo de vida saludable. GSK trabaja muy de la mano con AMO, ayudando al proyecto Mujer, Deporte y Cáncer desde sus inicios. Hoy, por el Día Mundial del Deporte, nos comprometemos con el ejercicio en la salud y en la enfermedad para construir un futuro más saludable. Y vamos a comenzar ya, primero saludando a nuestros invitados. Quiero agradeceros que estéis aquí con nosotros. María Vargas, directora deportiva, área de fútbol femenino, directora de fútbol femenino de la Asociación de Directores Deportivos Españoles y paciente, además oncológica. Gracias, María, por acompañarnos. Y a Marcelo Ruth, secretario Asociación Mama Ovario Hereditario, AMO, que era lo que comentaba al principio, y además familiar de paciente oncológico. Quiero daros las gracias por acompañarnos y porque en los próximos minutos vamos a compartir vuestra experiencia, tanto como paciente, ¿no?, de cáncer, y tanto tú como presidente, ¿no?, de la asociación, pero también secretario, pero también como acompañante, ¿no?, en este caso fue tu mujer la que fue paciente oncológica. Y es muy importante no solo hablar para pacientes, sino para todas esas personas, ¿verdad?, que rodean al paciente, porque al final yo siempre digo que en estas enfermedades es un trabajo en equipo. No solo con los doctores, nosotros mismos, lo que ponemos, ¿no?, y aportamos nosotros mismos, sino todas las personas que nos rodean. Por eso creo que vuestra experiencia es tan importante contarla en los próximos minutos. Vamos a empezar por el principio. Estamos poniendo el foco en el deporte, lo importante que es en todas las etapas de nuestra vida, pero cuando hablamos de esta enfermedad como es el cáncer, en cómo llegas a esa enfermedad de preparado, luego cómo te ayuda esa preparación previa a afrontar la enfermedad y luego cómo afrontas esa nueva vida. Vamos a empezar, si te parece, María. Yo hablo de nueva vida cuando se ha superado el cáncer, porque no es volver a la vida de antes. El cáncer te cambia. Buenas tardes. Efectivamente, lo de nueva vida creo que es muy bonito, porque además define de verdad, o sea, vienes de la que eras, y cuando pasas por este proceso, desde luego, eres otra persona. Te cambia todo. Te cambia absolutamente todo. La percepción afianza mucho más tus valores y das importancia a las cosas que de verdad tienen importancia, y a las que no hay que dejarlas pasar. Es donde realmente aprendes un poquito el término relativizar, que te enseñan tanto, tienes que relativizar. Claro, es muy fácil decirlo, pero a lo mejor relativizas cuando hay algo que te ha hecho cambiar, ¿no?, y alcanzarlo. Nos centramos ahora sí en el deporte, en lo importante que es el deporte. A mí me gustaría que desde vuestros dos perfiles me hablaseis precisamente de lo que supone y lo que beneficia el deporte a un paciente de cáncer. Y me dirás, María me va a decir todo, ¿verdad? Todo. Cierto, ¿no? Además, tú, María, has estado muy vinculada al deporte ya como profesora, ¿verdad? Sí. Vamos, yo he estado vinculada al deporte, yo creo que desde que nací. De hecho, yo tenía en mi puerta, cuando era jovencita, en la puerta de mi habitación, tenía un cartel que ponía: quien da la espalda al deporte, da la espalda a la vida. Imagínate, o sea, es que lo he llevado en la sangre. Yo era de las que había que ir a comprar algo en casa, éramos 7 hermanos. Yo siempre estaba dispuesta: mamá, voy yo. Y yo iba a todos los recados, iba corriendo a todos los lados. Yo creo que mi pasión por el deporte salió ahí. Bueno, pero mira, algo que benefició, claro, a muchos niños el deporte. Somos lagartijillas cuando somos pequeños, ¿no? Y ese movimiento, quien más y quien menos lo tiene. Pero es una cosa que se va abandonando con el tiempo. Luego hablaremos de ello, porque esto es, hay que poner el foco también en esto, porque es muy importante en empezar a vincularnos a la actividad física desde edades muy tempranas. Pero claro, en tu caso, muy vinculada al deporte, tanto porque te gustaba como por tu profesión, y luego de repente llega este diagnóstico de cáncer. Y es que además, en ese momento, es verdad que es muy importante, me lo dijo el cirujano, es verdad que es muy importante que tu cuerpo esté preparado para esa, vamos a decir, agresión, que es una agresión importante, tanto la cirugía como luego los tratamientos. Ahora, lo que yo no me imaginaba es que una vez que pasas eso y empiezas la quimio, yo que conocía el ámbito del deporte, que conocía toda la preparación física, de repente te das cuenta que lo que tú conoces es para personas que no han pasado por esa batalla tan brutal. Que en ese momento dices,
¿y qué puedo hacer? ¿De qué forma puedo trabajar mi cuerpo para no venirme abajo? Y ahí es cuando empiezo a buscar profesionales que me puedan ayudar. Y fíjate, yo soy una experta en preparación física. Es increíble cómo cambia todo. Es increíble. Claro, es que de repente te dan ese diagnóstico y dices, vale, tiene que ser a través del deporte, pero algo que yo conocía, ¿no? Estando sana, ¿será lo mismo? ¿Tendré que hacer ese mismo ejercicio, ese mismo deporte? El deporte, en este caso, el deporte de ejercicio físico, realmente hay que verlo desde dos perspectivas. Una es para la paciente y lo que le puede ayudar en el tratamiento. Pero no olvidemos que luego el deporte sirve tanto para el paciente como para el entorno, familiares más directos y tal, como válvula de escape. Y es tremendo, porque es decir, donde sueltas toda la presión es precisamente a través del ejercicio físico. No hay nada más que te pueda hacer sacar esa presión que llevas, ¿no? Entonces, psicológicamente te ayuda mucho estar al lado de una persona que está padeciendo la enfermedad, que está padeciendo un cáncer. Pues es duro, es realmente duro, porque tienes que estar entendiendo y viviendo a su lado para lo que necesite. Entonces, claro, ¿tú cómo te desahogas? ¿No? Pues haciendo ejercicio. De hecho, yo recuerdo en mi caso, y conozco muchos casos de chicos y de chicas, que vamos, hemos llegado a correr maratones. ¿Vale? O sea, sí, o sea, yo he corrido la maratón y tal, y era una válvula de escape, me preparaba y eso me ayudaba a estar al lado, ¿no? Entonces, es tremendamente, hoy en día los médicos, ya realmente todos los profesionales oncológicos lo tienen clarísimo. De hecho, SEOM me hizo un posicionamiento y todo sobre el tema del ejercicio. Yo creo que además ahora hay muchísimo ruido en torno a esto, por lo tanto es importante también lanzar el mensaje fíjate que ella venía del mundo del ejercicio físico y siendo ella tuvo que buscar a profesionales, por lo tanto no todo vale. Y hay que ver para qué lo necesitas, si es como paciente, si es como paciente que antes hacías ejercicio, si de pronto me pongo a hacer ejercicio, claro, no puede ser que esté 40 años sin hacer nada y de pronto me pongo, ¿no? Porque el cáncer llega de repente y nosotros de repente queremos buscar algo que nos cure. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado y estar siempre a manos de profesionales. Sobre todo, Marcelo, yo creo que el deporte te ayuda tanto en el día a día. Yo, por ejemplo, los momentos post-tratamiento, parece que estás en la alta montaña, o sea, se te disparan las pulsaciones con agacharte a coger una cosa y ponerla en una mesa, imagínate. Entonces, pero al mismo tiempo, el día a día se te hace muy largo si no estás en contacto con la naturaleza. Yo, por ejemplo, el salir a pasear con mis perros era una válvula de escape, aunque mis pasos fueran como el de una abuelita que casi no puede más, pero no fallé nunca de dar ese paseo, y creo que eso, tanto a nivel físico como a nivel emocional, te ayuda muchísimo a sobrellevar el día de una manera, vamos a decir, más natural, más conectada al mundo que estando sentada en un sillón. Fíjate, es muy importante eso que estás diciendo. Quizá cuando te diagnostican con una enfermedad, como que algo en tu cabeza se desconecta del mundo, porque tienes que parar. Tienes que parar en muchos aspectos, y ese parar te desconecta. No tienes que parar, te paran, te echan. Efectivamente, te echan del mundo. Buena puntualización. Esa es muy buena. Y claro, es verdad, bueno, como experto y acompañante, sí, ¿no? Y sabes, ¿no? Nosotros vemos en la asociación, vemos chicas y aparte, bueno, lo has vivido, o sea, de repente te dicen, el mundo siempre, el otro día comentaba, es como si te echaran de la vida. Nosotros en las asociaciones y a través del ejercicio físico es un detonante perfecto para tener hábitos saludables y volver a subir las chicas a la vida, porque es que de verdad que te caes, o sea, no es que estás entrando en un proceso de tu vida que vas cayendo, no, es que es automático, ¿no? Es una caída al vacío en seco, entonces eso cuesta mucho, ¿verdad? Sí, cuesta, además es que en ese momento todas tus energías o lo poquito que te queda de fuerza se centra en esa batalla por la vida, en ganar esa batalla. Y en esa caída que está diciendo Marcelo, probablemente lo que nos pida nuestra cabeza y nuestro cuerpo es encerrarnos un poquito, quizá porque a veces pienses que los demás que te rodean pues no te van a entender, que no sienten lo mismo que tú, ese miedo es distinto, y entonces es donde tienes que obligarte a lo mejor a hacer una enfermedad más social, ¿no? Hacerte un grupo. Entiendo que puede ser así, y por eso es bueno a través del deporte, por ejemplo, el salir a hacer ejercicio acompañado sea familiares, sea amigos, sea un grupo de gente que está viviendo lo mismo que tú, ¿no? Y puedas entrenar cada una a su ritmo, porque entiendo que también el ritmo baja, pero eso es importante. Es verdad que cuando te diagnostican la enfermedad, lo primero que sientes es, me voy a cerrar, pero luego hay algo en tu cabeza que dices, no puedo cerrarme, no puedo estar sola. Enseguida te das cuenta que es una enfermedad, lo has dicho antes, ha sido muy bonita, es una enfermedad que tienes que
pasar y ganar en equipo. No hay otra manera. Entonces, en cuanto eres consciente de eso, tanto las personas de tu alrededor como todas las personas con las que empiezas a compartir la enfermedad, y por supuesto cuando ya llegas a un grupo donde hay personas como tú, Mira, es que todo cambia. Hablas de equipo y es verdad, haciendo una reflexión ahora, porque es importante también decir que si el cáncer no es una enfermedad, son muchas, y cada mujer, en este caso que estamos hablando, no hay dos cánceres iguales, esto nos lo dicen los médicos, no hay dos maneras iguales de pasarla. Lo que pasa que sí, juntarte, pues ayuda, ¿no? Pero estás hablando de equipo y es verdad que hay ese equipo profesional, esos médicos y profesionales de la oncología, que son activos pasivos, podríamos decir, es decir, no están contigo, pero están trabajando para ti. Pero luego es importante el equipo que tienes al lado. Y no siempre, y esto es otra cosa también importante, nosotros siempre decimos, y la experiencia, llevamos ya 20 y pico años con esto, que tienes que encontrar a tu persona. Y tu persona no tiene que por qué ser tu pareja. Puede ser una amiga. Las madres normalmente no lo son, porque las madres te miran con una cara, y estamos hablando, pues bueno, desde chica de 20 y pico de años hasta mujeres de 60, 70, ¿no? Entonces tú tienes que buscar una persona. Parece que contra más joven eres, como que tu madre no es tu persona, porque necesita estar a tu lado, no encima tuya. Entonces, el ejercicio físico, ya tú estuviste, ¿no?, en un grupo de encontrarte con otras chicas, que ibais, o sea, que es que yo digo que... digamos, yo estoy muy cerca, he estado muy cerca y estoy al lado, pero no soy ella. Entonces yo tengo una función y ella tiene otra. Entonces a ella solamente le va a entender otra como tú. Me encanta lo que has dicho de tienes que buscar una persona. Y fíjate que no lo había pensado nunca y me acabo de dar cuenta que yo busco mi persona, que evidentemente tu pareja es súper importante, pero mi persona relajada. Ha sido una muy, muy amiga mía, que además también pasó. Además creo que necesitas que tu persona entienda por lo que vas a pasar. Yo muchas veces que le digo, jolín, no me hablaste de la letra pequeña, ¿eh? Porque sí, además me acompañó desde el principio, antes de ir a la cirugía. Eso me dijo, ¿hubiera cambiado algo si te lo hubiera dicho? Digo, no, dice, encima hubiera sido con un poquito más de miedo. Y en esas cosas, digo, tienes razón. Pero, claro, de la letra pequeña no me hablaba, pero fíjate que estuvo conmigo antes de la operación, estuvo conmigo durante el tratamiento y me ha ayudado un montón a entender los pasos que tienes que ir dando, lo que te va a ir ocurriendo. Evidentemente no todo, porque si te dicen vas a estar fatal, que no te puedes levantar del sillón, pues dirías, madre mía, ¿por dónde me meto? Y creo que lo hizo de una manera muy tranquila, y a mí desde luego me dio muchísima paz tener una persona cerca que ya lo había pasado y que era una superviviente también. Creo que es muy importante lo que has dicho, Marcelo. Y tú siendo deportista, yo estoy seguro que tu proceso estás más preparada. De verdad que imagínate pasar por la quimio, pasar por todo lo que os meten y no estar preparada físicamente, porque es que aparte yo lo comparo con un deportista de élite, es decir, realmente yo creo que hoy en día, y se está avanzando muchísimo, pero es lo que tú dices, me agacho y se me disparan las pulsaciones. Pues imagínate si no has hecho ejercicio, te quedas ahí, claro. Sí, entonces es muy importante el deporte, el ejercicio físico, ¿no? Porque los técnicos hablan de deporte una cosa, ejercicio físico, pero al final movernos, eso y es algo que tenemos, es decir, tenemos que preparar a la sociedad española, porque es que vamos a sufrir cáncer. Claro. Y hay que mirarlo tranquilamente y decir, oye, es una enfermedad, siempre ponemos el ejemplo, pues... no voy a hablar de otras enfermedades. Vamos a tener cáncer sí o sí. 1 de cada 3 hombres, o 2 de cada 3 hombres, 1 de cada 3 mujeres, no de ovario o de mama, cualquier tipo de cáncer. Entonces hay que prepararnos. A mí una doctora nos explicó cómo, y no lo voy a explicar porque yo creo que tiene que ser un profesional, cómo influye el ejercicio físico en la zona tumoral. Esto es algo que nos ha explicado y se tiene que explicar. Cuando te lo explican, técnicamente, en palabras que no entendemos, al final, como dice mi mujer Marisa, que dice, es como ponerle al cáncer una alfombra verde que se pueda pasar o una alfombra de espinas. Vamos a ponérselo difícil. Claro. Entonces, ejercicio, claro, el ejercicio te lleva a la comida, al tema mental y tal. Entonces, la herramienta que tenemos para ponerle las cosas difíciles al cáncer, cuidado, que no cura. Esto tenemos que tener claro que el cáncer ayuda al tratamiento, ¿vale? Entonces, hay que ayudarlo, igual que estar bien, salir con tal, y la persona, la comida, la alimentación y tal. Es haciendo ejercicio. Ahí es algo que tenemos y que podemos, pero claro, no podemos empezar cuando nos diagnostican el cáncer. Hay que educar a la sociedad para que empecemos desde pequeños, que no haya abandonos, que no haya cosas, ¿no? Es un mensaje... Eso es muy importante, porque yo creo que es un foco que perdemos de vista muchas veces. Es decir, cuando llega la enfermedad es cuando somos conscientes, claro, cuando tenemos síntomas es cuando somos conscientes. Valoramos todo.
cuando llegue la enfermedad. ¿Por qué no lo valoramos antes? No lo valoramos, o sea, no queremos mirar para adentro, como al final una enfermedad no... Generalmente tú no lo ves en un espejo, tú no te levantas cada día, te ves en el espejo, ¿puedo tener esto? No, son o síntomas, o hay veces que no encontramos esos síntomas. Pero no nos convencemos de lo importante que es prepararnos para cuando esa imagen que nos devuelva el espejo, en este caso cuando un doctor nos diagnostique una enfermedad, no nos damos cuenta de lo importante que es llegar a esa consulta bien preparados. Al final el deporte es ese escudo, ¿no? que nos vamos haciendo y cada vez fortaleciendo y haciendo más fuerte frente a todo lo que nos pueda traer la vida. No lo sabemos lo que es, ¿no? Vamos a prepararnos. Correcto. No sabemos cuál va a ser ese destino. Vamos a prepararnos. Luego vamos a hacerle frente de la mejor manera posible. Obviamente tiene su... por eso los médicos, ¿no? Siempre te prescriben actividad física. Tiene su explicación científica, pero muy importante es la parte emocional. La parte emocional me parece muy importante en cualquier enfermedad, tanto para el acompañante, pero por supuesto para el paciente. A mí me gustaría ahondar un poquito en esta parte, en la parte emocional, en cómo, de hecho, incluso a lo mejor tú, María, días que recuerdes donde a lo mejor estabas más abajo y de repente el salir a andar, el salir a dar un paseo, algún movimiento, hayas notado, a lo mejor tienes ese día en la cabeza físico que digas, tal cual, llegué a mi casa y me encontraba mejor. Pero unos cuantos, sí que tengo esos días, claro que sí. Además, hay días que de verdad, que casi no puedes levantarte del sillón. El tratamiento es de una brutalidad algunas veces que no puedes. Pero tienes que hacerlo. Yo recuerdo algunos días que a lo mejor estaba, pero de verdad, fatal. ¿Sabes lo que hacía? Cogía, me bajaba, yo vivo fuera de Madrid, me bajaba, me subía al coche, me venía a Madrid y aparcaba por la zona de Goya, por ahí, dejaba el coche, andaba un poquito a ver gente, me encantaba ver gente, ver tiendas. Hay veces que no podía, andaba 3 pasos, entonces me sentaba en un banco. Y además esto me gustaba hacerlo sola, porque hay una parte muy importante a nivel emocional, es una batalla que tienes que librar tú. Es muy importante vivir en equipo, es muy importante el cariño de la gente, pero hay una parte importante de lucha tuya personal que tienes que hacerla y que tienes que librarla. No sé si esa cosita que tienes que aprender, porque puedes tomar de la enfermedad de 2 maneras, o porque a mí, o que puedo aprender con esto. Creo que siempre es mucho mejor pensar que puedo aprender con esto. Y de verdad me daba la vida hacer esa salida. Me iba al centro comercial y me sentaba, y de verdad que te lo digo, que andabas 4 pasos y no parecías, no, andabas, yo decía, joder, si me que pensaba la gente, como una abuelita, ahí con tu gorrito, con tal, y te sentabas, pero me daba la vida. Luego llegaba a casa y tenía mucho mejor la moral, estaba mucho mejor de todo, y esa noche cenaba y decía, pues, qué guay. En una situación así no puedes decir, no, es que hay que hacer ejercicio y tal, hay que saber cuándo hacer el ejercicio, claro, ¿vale? Porque no es el mismo, no, pero es que la intensidad, todo. Los mensajes que se lanzan ahora es un poco como decir, el ejercicio durante el tratamiento, pero es que no puedo, ¿sabes? O sea, ¿qué ejercicio voy a hacer? Ese día como 4 pasos y no puedo más, ¿no? Por eso es muy importante dimensionar todo y realmente ver cuál es la utilidad del ejercicio físico en el tratamiento. Para mí es más importante antes, o sea, lo que no has hecho antes, poco vas a hacer ahí. O sea, si no vienes con los deberes hechos, poco vas a hacer. Y luego después es bestial. ¿No? Después es increíble, porque además evitar recaídas y tal, está, vamos, demostradísimo, ¿eh? Hay evidencia científica. Además ponerte en manos de profesionales especializados. Eso es muy importante. En deporte oncológico, es que creo que es fundamental. Claro, es que no tiene nada que ver ese entrenamiento cuando estás durante el tratamiento y el volver, ¿no? Tiene que estar con profesionales. Otra cosa es después y otra cosa es antes. Pero durante el tratamiento, de verdad, es que, o sea, no puedes estar en una situación así y decir que tienes que hacer ejercicio. Y tú, porque cada uno es como es. A lo mejor vas a hacer los ejercicios porque pensando que si no vas te va a pasar algo y lo que estás es empeorando esa situación, ¿no? O sea, es importante. Y hablarlo todo siempre con tu equipo médico. Siempre. Y luego, desde el acompañamiento, esa parte, mira, pues desde cuando ves que la persona que está al lado no puede, pero sabes que es bueno y tienes... Los acompañantes somos artistas, creo yo. Sí. Porque tenemos que tener... Es difícil, es muy difícil acompañar y no... igual que el cáncer viene de repente, pues viene de repente para todos. O sea, yo siempre digo, no es que una persona lo padezca, es que entra en el hogar, ¿no? Entonces, tú tienes esa persona
esa persona a la que yo digo que realmente encuentra, yo creo que tuve la suerte, no sé si Marisa tendrá que contestar, pero yo creo que fui yo la persona, yo aprendí a estar al lado, ¿vale? Pero porque decía, no, es que no tienes que estar, porque lo primero que te viene es que quieres hacer y vamos a hacer esto, lo que no has hecho en tu vida lo quieres hacer en ese momento, ¿no? Y a lo mejor lo que necesitan es no hacer nada. Entonces tienes que aprender al lado, pero me di cuenta con el tiempo que no tienes que estar al lado, tienes que estar por delante y por detrás. Por delante para cuando está muy caída tirar de ella y por detrás para cuando se cae cogerla. Por lo tanto no estás al lado, estás todo el rato moviéndote. ¿Qué haces al final? Si esa persona... Hablar mucho. Yo recuerdo que nosotros hablábamos, y varias veces que apareció Cánter, hablábamos muchísimo. O sea, yo creo que llegué a ser su persona, porque hablas, tú dices, está conmigo en el tratamiento, está conmigo después y tal, ¿no? Entonces, es difícil hacer. Y el ejercicio físico es una de las cosas, entiéndese, ejercicio físico, salir a pasear, porque si estás hecha polvo no puedes decir, oye, vamos a correr. Si no ha corrido en su vida, yo le digo a Marisa que vaya a correr ahora me da algo. Entonces, irte a pasear, que le cuesta, pero ya cuando sale un poquito, un paso, dos, al día siguiente te cuesta menos, o sea, cada vez cuesta menos y te das cuenta. Y luego otra cosa, que estamos hablando de un periodo de 3 a 6 meses, los tratamientos y tal, que pasa volando. O sea, cuando haces así, o sea, al principio parece que se te acaba el mundo. Es mucho lo que tienes por delante. Porque estás bailando con la muerte, así de claro es. Así de claro. Pero de pronto dices, se ha acabado el tratamiento, ¿y ahora qué? Y el cambio de pareja. Por ejemplo. ¿Cierto? Es así. Me parece buena. No, pero es una forma de visualizar un poquito, ¿no? Sí. Todo lo que estáis diciendo. Vuelvo atrás en lo que estábamos comentando. Solo un apunte en esto, lo que ha dicho Marcelo, de ese acompañamiento. O sea, la pareja creo que es fundamental y un apoyo muy necesario, muy importante. Es verdad que se habla mucho. Es verdad que de alguna manera la pareja pasa como a una siguiente dimensión, como que evoluciona y madura muchísimo. A pesar de que tengas otra persona, es verdad que ese acompañamiento es muy importante. Y lo que has dicho de ir por delante cuando te caes, porque es verdad, a mí me ocurría, cuando me caía iba por delante, o ir por detrás para cuando tú quieres ir sacando un poquito pecho, que ese día estás muy bien y ese día no necesitas nada y dices, venga, para adelante. Me ha gustado mucho ese matiz que has dicho y es verdad que se vive así. Bueno, pues una forma también de entenderlo, porque al final esta conversación está dirigida a un posible futuro paciente también, a un posible futuro acompañante, ¿no? Es al final, pues lo que volvíamos a decir al principio, o sea, nos vamos a ver muchos reflejados en ambos, ¿no? A uno le va a tocar como paciente, a otro acompañar o al revés, ¿no? Por lo tanto, nos va a tocar a todos. Hay que moverse. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, LOC y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Ya está aquí la segunda edición de la Marca Basket, una de las grandes citas del baloncesto base que regresa el 10 de abril. Tras el éxito del año pasado, el torneo vuelve con un centenar de equipos en categoría base. Además, la Mad Cup se expande con la llegada de la primera edición de voleibol el 13 de abril. Conoce todos los detalles en Marca Plus. Colaboran Marca y Radio Marca. Los lunes de 8 a 8 y media de la tarde, ¡Colgados de enero con Endesa! Juanma Iturriaga, Toñín Llorente y Pablo Lolaso te traen lo mejor del baloncesto. Baloncesto. En Radio Marca, la radio del deporte. ¡Colgados de enero! Haz realidad tu sueño de ser periodista deportivo con Marca. Nuestro máster en periodismo deportivo se ofrece en modalidad presencial y online, con prácticas garantizadas para todos los alumnos presenciales. Visitarás entidades deportivas y participarás en charlas con profesionales del sector. No dejes pasar esta oportunidad de aprender sobre las tendencias actuales en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Guardián del deporte, David Sánchez. Contraseña solo para los más osados. Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
Cuídate. Yanela Clavo. Ya con la consulta. Antes os quiero recordar, ya sabéis, el programa de ayer, por si alguien no lo escuchó, que estuvimos hablando de articulaciones, de dolor, de inflamación, por qué nos duelen las articulaciones, cómo actúa el colágeno, cómo nos puede ayudar. Bueno, como digo, yo os invito a que escuchéis el programa porque aprendimos mucho de la mano de Bioxan y el producto Artioc y de todo lo que nos explicó la doctora Marta Pérez, médico de familia de medicina del deporte y de medicina de urgencias y emergencias del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Por ejemplo, aprendimos cómo Artioc va a aliviar y cuidar nuestras articulaciones, un complemento alimenticio para quienes sufren pues de artrosis, dolor e inflamación en el aparato locomotor, realizan ejercicio físico intenso o buscan favorecer la recuperación de lesiones deportivas. Así que ya sabéis, Artioc contribuye al bienestar general de las articulaciones, huesos y músculos. Algo que diría los deportistas buscan, pero no, yo creo que es algo que buscamos todos, el colágeno. Qué importante y qué claro nos lo dejó Marta. Hay que empezar pronto, no dejarlo a cuando ya empezamos a entrar en una edad más avanzada, que es cuando realmente a lo mejor, sobre todo las mujeres, toman conciencia de la importancia de suplementarse con colágeno. Es antes de Artioc de Bioxan. Vamos a abrir ya la consulta. Os recuerdo el teléfono 91 443 6501. Consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Lo he dicho bien, Dani, no te he llamado Darío. Darío Porro podías decir. Darío Porro, ¿no? Dani Vaquero. En este caso es Dani Porro, Atrio 3, ahí lo vais a encontrar en Atrio 3 y también aquí. Así que aprovechad y llamad ya, que os lo decía al principio del programa, es que no hay consulta ya la próxima semana, que no hay consulta. La próxima semana es Semana Santa, no hay consulta. Así que llama ya, 91 443 6501. 91, a ver, ¿cómo era? 91 4 43 65 01. Antes teníais un cartelito, ahora ya de memoria. No, ahora de memoria. Es que ya nos hemos visto capaces. Sí, después de tantos años ya... Después de 20 dicho, años, sí. Me voy a saber el teléfono, ¿no? Nos lo aprendemos, vale, y ya está. Yo. Se pensó, cuando estrenamos los estudios nuevos, que nos hiciesen una placa, por no tener el folio ahí pegado, con el número. Vale. Pero dijimos, a ver, hombre... Un ladrillo. No hace falta, ¿no? O sea, es un número que lo decimos todos los días. Tampoco... ¿no? Si soy gente muy avanzada, ¿no? Tampoco creo que sea para tanto, ¿no? Me sé mejor el teléfono del oyente que mi número. El tuyo, así. Es el que más dices. Sí, totalmente. 91.4. Lo malo, claro, si te dicen, Dani, ¿dónde te llamo? Y das el de aquí, no el de la clínica. Claro. Y dices, no, ajá, aquí tienes que dar Centro Atrio 3. Bueno, no pasa nada, todo queda en casa. Eso, la verdad es que sí, porque ya sabéis que nos llamáis aquí, pero que luego, oye, por lo que sea, queréis ir a Dani o necesitáis seguir consultando, o llamáis de otra ciudad, como la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Que llamamos a nuestro oyente de Barcelona, que estaba al lado, justo, y nos estuvo contando un poquito el problema que tenía, le estuvimos ayudando, bueno, pues a localizar un sitio donde poder ir, ¿no? Para poder y así lo hemos hecho. Tratarse, y nosotros somos, pero vamos... Cumplidores. Esa misma tarde, además fue. Sí, de hecho me escribiste rápido, oye, que ya he llamado. Sí, y yo, ay, estupendo, qué bien. Porque, oye, pues una cosa que entendemos que si vosotros os molestáis en llamar y que a veces en algunos casos podéis estar, oye, pues a veces desesperados porque llevas un tiempo con molestias, con dolores, a veces tienes diagnóstico pero ves que no se va esa molestia y estás muy perdido, yo lo entiendo, al final te desespera, cuando eres paciente te desesperas. Tú tienes una labor que es como la mía, que tu profesión es periodista, es ayudadora. Pues la verdad que un poco. Y facilitadora. La verdad facilitas la vida a la gente, ¿o no? Bueno, sí, en algunas cosas. Bueno, en otras pones pegas, ¿no? En algunas cosas. No, yo respecto a la salud intento siempre derivar, mandar, soy muy de tal y además no pedir nada a cambio. Yo creo que ya el karma me lo devolverá de alguna manera. A ver,
A ver, ¿ves? Es que te estás... Te me estoy metiendo en un camino. Sí, porque dices, no pido nada a cambio. Hombre, pues si van al centro tendrán que pagar la consulta. Sí, bueno, pero que a veces vienen a la consulta y luego me dicen y ya les digo, es que esto no es labor mía, o hay que derivarlo a un médico, o te tengo que derivar a un podólogo, se lo derivo, o hay que derivarlo a un nutricionista o un psicólogo, como me ha pasado. Vale, y derivo, pero yo no digo, oye, mira, que es que por esto que te he pedido, me tienes que dar algo, cambio, no. Vale, del profesional. Eso es distinto. Así no me pago la hipoteca ni para Dios, pero bueno. Pero bueno, vas un poquito más lento, pero tu conciencia está tranquila. Sí. Duermo, eso es algo importante. Duermo tranquilo. Como dicen los budistas, me reencarnaré en no sé qué. Bueno, pues a lo mejor no soy yogi. Oye, está bien, ¿eh? ¿Por qué no? No sé qué me pediría yo. A estas horas se nos pira la pinza, Yane. No sé qué me pediría yo. A estas horas sí que está ahí la Semana Santa. Tenemos unas ganas de Semana Santa que no podemos con ellas. Total. Tenemos ya oyentes. Vamos allá. Que han llamado al 91 443 6501. 91 443 6501. Luego hablamos de articulaciones un momento. Venga, vamos a ver. Y de lo que has dicho de alguna vez he tenido que derivar a alguno al psicólogo porque lesiones, salud mental, también importante. 100%. Karim, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? De Parla, Madrid. Desde Parla, Madrid, perfecto. ¿Cuántas veces te han dicho lo de Karim? Karim de... ¿Por qué? Claro. Porque sí. Mucho. Claro, pero normal. A mí me ha chocado cuando me ha dicho mi compañero, está Karim. Y yo, anda, Karim, claro. A ver si va a ser el otro. Claro, dice, ¿te imaginas que llama? Tú imagínate que llama de repente un futbolista, ¿no? Pues fíjate si soy viejo que yo pensaba en el jugador de baloncesto. Abdul-Jabbar, eso es peor. O sea, que no sé si, con perdón, no sé si está vivo, pero vamos, tiene que tener más años que... Bueno, pues a lo mejor viene por él, ¿eh? Yo me he ido a Karim Benzema. Bueno, sí, Benzema. Imagínate mejor. que llamas el siguiente oyente, Vinicius, buenas tardes. ¿Qué quieres, Vinicius? Pues no. Junior. Vinicius Junior. Bueno, Karim, cuéntanos, ¿cómo podemos ayudarte? Buenas tardes, Karim. A ver, buenas tardes. Que, bueno, lo mío es que son muchos problemas, pero bueno, a intentar Vamos a ver, sí. Yo sufro de articulaciones. También tuve una lesión de la rodilla y tengo... el problema mío grave es eso, de que tengo demasiadas zonas con dolores en articulaciones y en músculos. Entonces estoy con traumatólogo, fisioterapeuta todas las semanas, pero no consigo salir de eso. Entonces, no sé, me dicen que el ejercicio es malo, pero otros me dicen que sí. Lo que más me recomiendan es natación. Y no sé si hay algo que me podría recomendar hacer. Sí, pero Karim, ¿las inflamaciones están diagnósticas a nivel médico? O sea, ¿está diagnosticada alguna patología en la rodilla o simplemente te han dicho que hay inflamación de las articulaciones X? De una lesión, pues tengo un quiste de Baker. Vale. Que me dicen que no se puede operar. Vale. Que eso, no sé, no lo entiendo, pero bueno, tampoco soy médico. Entonces, es como que me impide movimiento, me impide doblar la rodilla, me impide muchas cosas. A la vez, pues eso, que no puedo hacer muchos ejercicios porque esa zona duele, pero he estado con 2 traumatólogos y los 2 me han dicho lo mismo, que no se puede operar y que tiene que ser fisio. Vale. Los fisios me dicen que tienen que operarse, entonces no sé. Entre unos y los otros la casa es barrer, claro. Sí. Y encima yo te voy a decir una tercera pata y vas a decir, pues entonces ya no sé qué hacer. Que es normal, ¿vale? También te entiendo perfectamente. Sí es cierto que el quiste, tal y como lo hayan visto los médicos, operable, es raro que se opere a menos que prácticamente no puedas ni flexionar ni nada. Hay a veces que se reabsorbe, en casos... Es complicado que se reabsorba sin hacer nada, me refiero, ¿vale? En muchos casos con tratamiento a nivel de osteopatía o fisioterapia, con maquinaria de radiofrecuencia, puede llegar a desaparecer el quiste de Baker, sobre todo a la hora de la flexión de las rodillas. Y ahora voy a entrar en una cosa que no es meterse en camisa de 11 varas, porque si no es tan fácil como ya escribir el próximo día a Leticia, mi compañera aquí, que es la nutricionista, y hay casos, yo tengo una formación epigenética para que todos los oyentes lo entiendan, es un poco dónde llegamos con la nutrición o con la suplementación o con la ayuda de osteopatía, cómo podemos llegar a desinflamar las articulaciones o tratar enfermedades con cierta largura o que de alguna manera están muy vinculadas a otro tipo de enfermedades. Y te había una pauta que es súper importante y que hay que echarle en consideración y en cariño. Y para eso sí, a lo mejor, que te eche mano un nutricionista. Sé que para ti es un coñazo. Ahora, irse ahora a otro nutricionista, después de haber ido al fisio, haber ido al médico... Claro, yo nunca he tirado por ese camino, digamos, de la nutrición. Claro, ¿por qué ese dato, Karim? Porque las inflamaciones
tiene mucha pinta normalmente que son por inflamaciones muchas veces de intestino grueso o intestino delgado. Yo tengo el colon irritado. Ahí lo tienes. Me acabas de dar la pista y la prueba de. Normalmente, por las inflamaciones de intestino y el colon y esa inflamación que se produce, eso, directa o indirectamente, inflama articulaciones. Muchas veces, tratándolo a nivel médico y tratándolo a nivel nutricional, con pautas nutricionales como el exceso de gluten, puede bajarnos las inflamaciones. Ojito lo que voy a decir para que no se lleve nadie a decir, es que me voy a quitar todo el gluten. Que no, señores y señoras, que no es quitárselo de raíz, porque si no eres celíaco no tenemos por qué, ¿vale? Pero que la disminución o la modificación durante un tiempo de menos gluten, menos grasas, menos azúcares y una suplementación para bajar las inflamaciones articulares y encima desinflamar el colon, te vas a ver una disminución de las molestias inflamatorias, principalmente de las rodillas, brutales, ¿vale? Comprobado científicamente. El que crea en ello, que crea, pero yo me he formado en ello y hay casos comprobados entre nosotros mismos, los mismos alumnos cuando nos estábamos formando, cómo venía gente con condromalacias rotulianas, con molestias, con quistes, con tal, y en cuanto han trabajado 4 meses la nutrición y han tocado 3 pautas de ello, ha empezado a bajar las inflamaciones y se han encontrado muchísimo mejor, incluso con más energía, con inflamación un poco articular de todas las zonas articulares, manos, codos, rodillas, zona lumbar, y ha empezado a aflojar toda esa molestia, ¿vale? Sí es cierto que necesitamos un poquito de tiempo y ser muy disciplinado y muy cabezón, hablando mal y pronto, en cuanto a dónde están las inflamaciones. Ponerse en mano de un nutricionista que tenga un poco esa especialidad, y en el momento que ataques eso, seguramente van a empezar a bajar inflamaciones de eso. O sea que ponte en manos porque seguramente que te habrás hecho una mano. ¿Cualquier nutricionista o tiene que ser algo? Porque nutricionistas en el barrio hay 1.600. Para perder peso, Claro. Pero no sé si para las articulaciones. Hombre, lo normal es que un nutricionista que esté formado bien en nutrición tenga la capacidad para hacerte una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Cuando hablamos de dieta es como algo chocante, como algo que va a ser el infierno, que te va a tener que quitar todo, que no vas a poder comer nada, que estamos hablando de readaptaciones, igual que nosotros hablamos de readaptaciones físicas y biomecánicas, tú vas a tener que hacer una readaptación para todo, Karim, porque te va a mejorar el colon y te va a mejorar las articulaciones. Entonces lo normal es que un nutricionista bien formado le digas, oye, mira, necesito una dieta que sea antiinflamatoria porque me pasa esto, y te derive y que notes mejoría en 3-4 meses. Es que hasta he dejado de trabajar, digamos, mi profesión la he dejado por eso, porque al final comía muy mal, porque mi profesión es técnico audiovisual de exteriores, de móviles. Sí, entiendo. El peso, claro. Estar siempre fuera, estar siempre en un sitio, no dormir fuera, tener que pasar días fuera de casa. Comer lo que puedes. Desajuste de horarios, de ritmos, de no poder dormir en tu cama, de dormir... Dices, no dormir en tu cama, no, es que no dormir en tu cama te desajusta muchísimo. Todo, los biorritmos. La gente le ve muy guay lo de viajar, ¿no? Que siempre estás por ahí, que siempre pero no ven los demás. Pero estar de vacaciones. Para estar de vacaciones bien, pero para trabajar es otra historia. Está claro. Pues ponte en mano, Karim, y te agradecería que dentro de 4 meses, cuando hayas parado con la persona adecuada, si no, obviamente, si no paras, escribes aquí el programa. Yanela, como siempre, da gusto que nos eche una mano. Y yo te intento derivar con también una persona que, si has escuchado al principio del programa, pues intento repartir juego como los centrocampistas para intentar echar una mano en la medida de lo que yo pueda. A veces acertamos, a veces no, porque no tenemos la mano milagrosa, pero intentar por lo menos derivarte. Pero yo creo que cualquier nutricionista pues echa una mano y ya verás cómo encuentras una buena desinflamación de Nosotros siempre decimos, tenemos aquí también a Leticia Garnica, nuestra nutricionista, mismo, que si necesitas con Leti. Que si dices, oye, pues voy a buscar uno que sea especialista solamente en esto. O sea, si no encuentras, te ayudamos sin lugar a dudas. ¿Pero escribiendo algún WhatsApp del programa? Pues mira, te voy a dar el correo electrónico, que aparte siempre digo lo mismo, aparte lo voy a decir tal cual. Es un buzón, pero que yo lo recibo en mi correo. Es decir, tú escribes a cuídate@radiomarca.com, automáticamente me llega a mi correo personal esa copia y yo ya te respondo desde el mío. Pero como tengo un nombre tan raro, si me pongo a dar mi correo electrónico, aparte que queda fatal. ¿Y tienes nombre raro? ¿Por qué no? Porque tengo un nombre raro. Pero como con Y, con 2 L's, pues tal. Pues mira, yo siempre te voy diciendo, tú escribe a cuídate@radiomarca.com, que lo recibo yo y te voy a responder yo. Y me dice, necesito esto y esto. O sea que no te preocupes. Muchísimas gracias. Y dices, Yanela, soy Karim. Y yo ya sé quién eres, claro. Y se deriva quizás a Leticia, que además yo he hablado con ella precisamente de este tema y seguro que es especialista en este tema también. Lo que podamos ayudarte, si tienes que ir a ver a Dani, o sea, bueno, tú ve diciéndome que yo te ayudo.
No hay problema, pues seguramente, lo más seguro que os escriba. Vale, oye, o escríbenos y que luego tú no quieres, oye, por lo que sea no vas o tal, por lo menos tienes la información, o sea que no dudes en escribirnos porque te comprometa a ir, no te compromete a nada, tú tienes la información y luego lo que tú quieras. Sí. Yo lo que quiero es ayudarte y aparte y te va a ayudar cualquier nutricionista y cualquier fisio y cualquier osteópata, pero bueno, te ayudamos. Muchísimas gracias. A ti, Karim, por llamarnos. Pues un abrazo muy fuerte, Abrazo Karim. grande. Acuérdate, cuídate, sin acento ni nada, cuídate @radiomarca.com. Perfecto. Genial. Un abrazo, Karim. Un abrazo. Adiós, Hasta luego. Y ya está. Fíjate, no lo había dicho yo nunca, porque luego dicen, no, es que por eso a veces siempre pido paciencia porque me llegan correos electrónicos, claro, pues no exagero, en cualquier trabajo así de oficina que tenga mucho movimiento, trajín de correos electrónicos, pues 200, 300, 400.000, pues que llegan entre notas de prensa, tal. A veces se me queda... Se te cuelga alguno, que es normal. Cada 15 días hay una tarde que dedico a revisar mails anteriores. Hay veces que solo me da hasta un tope, ¿no? De repente en una semana he recibido mucho, pues no me da tiempo a revisar más semanas. Está claro. Por eso siempre digo que cuando escribáis, si veis que no respondo, o me volvéis a escribir o paciencia que todo llega. Y ya está. Y eso porque lo recibo. Claro. Pues ya está. Muy bien, pues Jenny. eso. Muy bien hecho. Oyentes, 91 443 6501. 91 443 6501. ¿Articulaciones o el tema mental y lesiones? Me da igual, las dos van relacionadas encima. Pues mira, estupendo. Una hila con la otra. Ayer estuvimos hablando de articulaciones, vinieron aquí de Bioxan hablando de Artioc, del colágeno, magnesio, lo importante que es. Muy creyente de ello, ¿eh? Además, tomártelo con tiempo. Total. No de decir, oye, cuando ya encuentras una edad o cuando ya empiezas ya con molestias, sino con tiempo para ir preparándote, ¿no? Lo importante que es, y me gustaría hablar este tema contigo. Perfecto, y luego si ya hilamos, bueno, pues hilamos con la Divino. salud mental, que me interesa mucho el tema. Has dicho que sí, o sea, suplemento sí o sí total. Mira, además, hilando con Karim, el oyente anterior, hablaba, si te has fijado, he metido no la cuña, porque al final yo no digo nada a ninguna marca, pero sí es cierto que cuando nos formamos un poco en la parte nutricional, los que tenemos más idea un poco de que la terapia no simplemente es una terapia física, sino es una terapia deportiva, es una terapia de readaptación deportiva, de readaptación emocional y de readaptación al final alimenticia con suplementación. Cuando hablamos de la suplementación siempre nos creemos, la gente dice, batidos de proteínas. No, es que hay muchas cosas que como tenemos carencia a nivel alimenticio actualmente, porque los alimentos van como van, cada vez, perdonarse tan crítico, pero cada vez son peores, ¿vale? Y que luego nosotros a veces no digerimos adecuadamente o en la velocidad que nuestro cuerpo necesita tener esos aportes, ¿no? Exactamente, y que al final tener todos los aportes, siempre tienes alguna carencia por algo genético o por algo tuyo o porque no llegas a suplementarlo, entonces esa suplementación siempre nos va a ayudar. De hecho, yo muchos pacientes de lo que vienen o clientes me suelen decir, es que mira, vengo con esta molestia de la rodilla que llevo arrastrando. Oye, ¿y por qué no probamos? Vale, estamos haciendo terapia, pero ¿por qué no hacemos un trabajo colectivo y vamos a ayudarnos con magnesio, colágeno, ácido hialurónico, con unos cuantos ingredientes más que vamos a meter al pastel, a ver qué te parece si va funcionando? Vamos, si quiere que llamen a Natalia Freire, que es un caso de una persona lesionada con rodilla corredora y que la hemos ido suplementando, readaptándole el deporte y tratándola de vez en cuando. Y bueno, pues que vaya a ir empezando a correr poco a poco, con un menisco roto, y con el otro operado. Entonces, bueno, siempre es importante, todos los deportistas se suplementan, o sea, de hecho, yo cuando me formé esto, los profesores son los fisios de un equipo de fútbol muy conocido, y suplementan a todos los deportistas, para que lo tengamos la idea. Yo para mí siempre digo, y eso lo tendré que decir un nutricionista, nos tendremos que suplementar durante un tiempo, no perennes, para toda la vida, suplementando de un tiempo para luego hacer un descanso a nivel orgánico, para que luego el cuerpo vuelva a regenerar. Yo, por ejemplo, domésticamente hablo, cuando empieza el mes de octubre, más tirando a octubre, empieza ya a llegar el otoño y mal, yo me suplemento para el sistema inmune, para preparármelo, para que por si acaso viene virus, viene bacterias, que es lo normal, el frío, los que tenemos niños, eso estar preparándolo. Y si es cierto, pues que no caigo en enfermedades más graves como neumonías, historias, simplemente suplementándolo durante un tiempo. Así que yo creo totalmente en la suplementación, más al 100%. Y a nivel articular y tendinoso ayuda a lo bestia. Pero claro, necesitamos un tiempo, Yanes. La idea es, vamos a suplementarlo. Yo no tengo patología, por ejemplo, creo. Puede ser que tenga un poco de patología reumatoide. Cuido mi enfermedad, supuestamente, entre comillas, reumatoide, no inflamando el organismo con la alimentación que me puede inflamar, y a la vez me suplemento por otro lado durante un tiempo para que mis articulaciones estén fuertes, y si hay un día un lance o por el ejercicio de mi profesión
o por mi deporte causa una lesión, esté preparado. Es como un escudo protector. Entonces ese escudo protector lo tengo durante un tiempo y yo ya estoy preparado para la acción. ¿Ya está? Además, lo que decía ayer la doctora Marta, o sea que tú empiezas a tomarte unos suplementos, en este caso, bueno, es verdad que nunca hemos hecho marcas, ahora hemos acudido a Bioxam porque hemos visto, concretamente queríamos un producto de que tuviese colágeno, ver cómo era, conocerlo un poquito y cómo nos ayuda, y es bastante completo, ¿no? Artioc. Y nos decía, claro, que esto también tenemos que tener en cuenta, que no te lo tomas hoy y de repente dices, anda, tengo colágeno, me sale el colágeno por las orejas. No, esto te lo vas tomando y tu cuerpo, cuando lo necesites, tu cuerpo ya dirá, vale, que me has dado colágeno. Es decir, que esto es en el tiempo, o sea, es donde nos vamos a dar cuenta. Tú empiezas a tomarlo hoy, te lo tomas, estás ayudando a tu cuerpo, probablemente no tengas esos problemas con las articulaciones y sobre todo que cuando cumplas una edad, donde habitualmente, porcentualmente, la mayor parte de personas sufren un dolor o inflamación articular, pues tú no lo tengas, porque con mucho tiempo pues has prevenido este aspecto, este tema. Sí, es cierto, Yane, que como bien dices, la suplementación es una combinación de llevar la alimentación lo más adecuadamente posible, ejercicio físico sí o sí, impepinable, no uno para cada persona, uno genérico para todo el mundo, sino uno para cada persona, detallado por un especialista, un entrenador, que te diga, tienes esta patología, haz esto. 3, el descanso, obviamente, y el descanso, dentro del descanso está también la parte, como terapeutas nosotros, que si tienes patología, o si no tienes patología, por lo menos hacerte, una prevención de lo que puede ser una lesión a futuro. Y toda esa combinación, y luego la parte emocional, esas 5 patas, por decir de una manera, si tienes esas 5 patas, lo normal es que tu enfermedad no vaya peor, o tu patología no vaya peor, o no tengas más problemas, o no tengas unos problemas más serios, por lo menos. Eso es básico. Pues lo dice Dani. Amén, ¿no? Lo dice Dani, y nosotros cuando nuestros colaboradores lo dicen, amén. Porque son los que saben. Tú imagínate que le digo, Dani, no tienes razón. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo? ¿Tú qué sabes si tengo razón o no? No, mira, en este caso, comprobado. Ya no lo digo como terapeuta, lo he comprobado yo, diagnosticado hace 15 años por una enfermedad artrósica, y he seguido estos patrones y yo sigo haciendo deporte como tenía hasta ahora. A veces tengo dolores, no te voy a engañar, pero claro, es que trabajo muchas horas al día también. Entonces, si trabajas menos horas al día, me pagasen mejor. Mi jefe, que soy yo mismo, pues estaría mejor. Pero lo he comprobado como algo mío personal, ¿eh? Qué mal te pagas. Qué mal me pago, sí. Qué negrero soy, Denúnciate. Denúnciate. Te mereces más. Más sueldo, ¿no? Te veo, en un par de semanitas, más o menos, claro, porque ya viene, porque la Semana Santa disfruta con los churumbeles, disfruta mucho, descansa. Gracias, Yane. Que te hace falta. Nosotros mañana a las 3 de la tarde nos volvemos a ver aquí en Cuídate. Ahora os quedáis con los compañeros de La Pizarra, como siempre, a las 4. Venga, hasta luego, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca. En buenas noches y buenos goles. Mucho frío, pero algún cobijo. ¿Qué duermes con manta o con nórdico? No, yo soy de manta. Colcha y manta. Soy un tío clásico, sí, un edredón. Peña, tú eras con nórdico, ¿no? Efectivamente. José Rodríguez, ¿con qué duerme? Si duerme con algo. Nórdico. Yo soy como la Varga, edredón. Yo soy un vintage de toda la vida.